Hagamos un tapabocas. Necesitarás los siguientes materiales. Y este es un alfiletero de corazón que me hice. Trazamos un cuadrado de 14 por 14 centímetros y marcamos los siguientes puntos. Arriba 2.5 centímetros y a un ladito 1 centímetro. Del lado izquierdo bajamos 5 centímetros. Abajo metemos 1 centímetro. Del lado derecho subimos 4 centímetros. Metemos 1,5 centímetros. Y bajamos 4 centímetros. Esto para darle forma a nuestra mascarilla de tela. Al unirlos puedes usar una regla curva o hacerlo a mano alzada. Pulimos estas curvitas. Remarco para hacerles el patrón más visible y lo recortamos. Ahora manos a la tela. Estoy usando tela de algodón que no estira porque es más fácil de manipular. Dobla la tela y fija el patrón con alfileres para poder cortar 2 piezas a la vez. Repites este paso para obtener 4 moldes de tela y unirás por la curva más pronunciada con costura recta. Tenemos los 4 moldes ya unidos. Esta costura que quedó aquí, que quedó como una aleta, la vamos a pasar una costura recta por todo el bordecito. Vamos a dejar un doblez por cada lado y sujetamos con alfiler, borde con borde. Entonces eso es lo que vamos a coser. Para que los bordes no se deshilachen, vamos a pasarle un zigzag para hacerla más chiquita. Ahora sí no se puede deshilachar. Ahora lo voy a voltear por las aberturas que le dejé. Si te fijas, estas son las aletitas y quedaron adentro. Allí pondrás el elástico. Mide 13 centímetros y vas a meter 1 centímetro de cada extremo fijando con alfileres. Y pasas una costura por aquí, haciendo lo mismo del otro lado. Para un acabado más bonito, yo recomendaría hacerle una costura así pegadita al borde, para evitar las bolsas. Y ya está. Me lo voy a poner. Me quedó perfecto.